entendidos en los tiempos. Y las otras dos versiones dicen que eran expertos en discernir. O sea que era gente que ejecutaba o ejercitaba el discernimiento. Discernimiento es poner atención y hacer profundidad en determinada situación. El discernimiento es saber por dónde vienen las cosas. El discernimiento es prepararnos para recibir algo. Es saber de quién vienen las cosas. Muchas ocasiones nosotros, en nuestro discernimiento, lo tenemos pocamente ejercitado. A veces nosotros tenemos nuestro discernimiento dormido, no lo utilizamos y realmente eso no es bueno, no es saludable, porque nos puede traer conflictos. Luego nos dejamos ir con las cosas como las vemos, con las apariencias, no discernimos entre lo bueno y lo malo. Nos vamos ahora, así como dicen, con la finta y nos equivocamos fácilmente, y como dice la palabra, a veces llamamos a lo bueno bendición, a lo malo bendición. Cuando nosotros ejercitamos el discernimiento, cuando estamos de una manera constante ejercitando este talento, este don que Dios da a sus creyentes, a sus seguidores, a sus hijos, y le pedimos a Dios que ese don que es de Él se manifieste en nuestra vida, entonces estamos en la posibilidad de discernir todo lo que se nos presenta. Y el discernir entre lo bueno y lo malo va a traer a nuestra vida una gran bendición y un gran beneficio, porque estamos en la posibilidad de elegir lo que es bueno y lo que es correcto, y no equivocarnos o errar de nuestras decisiones. Estos 200 hombres no se equivocaban, eran expertos en entender los tiempos, en lo que estaba ocurriendo. Y dice el tercer aspecto que menciono de este versículo: todos seguían sus órdenes, sin excepción alguna, todos les escuchaban. Cuando los seguían los demás, todos los de Israel tenían grandes éxitos en todo. Lo que diéramos que nuestra iglesia estuviera llena de gente como esta, expertos en discernir, que sepan qué hacer ante cualquier circunstancia y ser obedientes. Pero no solamente esas son características de los hijos de Isaacar. Cuando leemos en Primera de Crónicas, capítulo 7, versículo 5. ¿Qué dice la última expresión que tiene ese versículo? Eran valientes. ¿Qué dice ahí? Valiente en extremo. Eran valientes en extremo. ¿A quién se refiere? A los hijos de Isaacar, a los descendientes de Isaacar. Encontramos tres características de estas personas entendidos en los tiempos. Y algo que queda encubierto en la característica de estos hombres es que eran valientes. No lo define el versículo 32 del capítulo 12, lo define el versículo 5 del capítulo 7. Y entonces, por ser valientes, por ser entendidos en los tiempos y por tener sabiduría, la gente les seguía y les escuchaba. Tres aspectos que son primordiales en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, en cualquier lugar. Personas con esta capacidad, con esta sabiduría, permiten que las cosas salgan bien, que las cosas salgan correctas, como esperamos o como el Señor desea. Nuestro Señor Jesús nos habla en el Evangelio sobre aquellos que estén en la posibilidad de distinguir el aspecto del cielo. Cuando vamos a Mateo capítulo 16, versículo 1 al 3, le hablaban a los fariseos, se les decía, cuando distinguían o discernían el aspecto del cielo, dice: sin embargo no reconocen la visitación o los tiempos que Dios tiene para ustedes. ¿A qué se está refiriendo la palabra reconocer o discernir los tiempos o entender los tiempos? Que nosotros sepamos lo que estamos viendo y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Eso significa discernir los tiempos. Mateo 16, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Versículo 2. Mas él respondió y les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad. Es el versículo 3, porque tienen arreboles, el cielo está nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del
cielo. Mas las señales de los tiempos, ¿qué dice ahí? No podéis. Y la palabra nos muestra que nuestro Señor Jesucristo tenía un conocimiento claro de esta gente, de los fariseos y de los saduceos. Es evidente que nuestro Señor les está llamando la atención porque no alcanzan a distinguir las señales que estaban viendo y que Él mismo estaba manifestando como el Mesías. Es evidente que de estos fariseos y saduceos ninguno pertenecía a la tribu de Isaacar, que no eran entendidos en los tiempos espirituales. Fíjate qué impresionante sería tener al Mesías ahí frente a nosotros y no entender el tiempo de la visitación, estar cegados y no discernir. No discernir que ese era el tiempo que Dios había escogido para enviar a su Hijo a morir por nosotros. Qué fuerte, qué impresionante sería eso. Tener al Mesías enfrente, escucharlo hablar, verle hacer milagros, verle echar fuera demonios, dar sus enseñanzas, escuchar su evangelio, las palabras de sus labios, en fin, tantas cosas que hizo en su ministerio. Y no darse cuenta que estaba enfrente de nosotros, el enviado de Dios. Considerar muchos de ellos que Jesucristo era una persona más. Ellos solamente consideraban que Jesucristo era un profeta más o una persona que hacía señales, o algunos de ellos ni siquiera lo reconocían eso. Alguien que quería hacer algo por su propia cuenta, simplemente pensaban que podía ser. No entendieron las señales, no entendieron los tiempos. Y esto es algo que nuestro Señor Jesucristo les critica en estos 3 versículos. Y les dice, ¿cómo es posible que ustedes digan que pueden reconocer los tiempos físicos y van a determinar si va a llover o no va a llover? Si va a haber una buena noche o si no la va a haber. Y no pueden discernir y determinar los tiempos espirituales, ya que ellos se dedicaban a conocer la palabra de Dios. ¿Cómo puedes determinar el clima y no puedes determinar la visitación de Dios? Tú que te dedicas a administrar su palabra. ¿Por qué? Por una razón: no tenían discernimiento. Simple y sencillamente lo que ustedes ven, y es una vergüenza, les decía Jesús, que yo estando aquí frente a ustedes no pueden distinguir este tiempo, y que aunque ustedes me estén pidiendo señales, no se las dan. ¿Cómo es posible pedirle señales a Jesús cuando Él iba caminando y haciendo señales? Dice la palabra de Dios que al poblado que llegaba nuestro Señor Jesucristo sanaba a los enfermos. Dice a todos los enfermos. Dice la palabra que liberaba a los cautivos, y no dice a algunos, dice liberaba a todos los cautivos. Dice la palabra que predicaba y enseñaba las Escrituras. ¿Cómo es posible entonces que todavía, a pesar de ir haciendo esto cada día, los saduceos y los fariseos le pidieran señales? Por eso nuestro Señor les dice, a ver, momento, ustedes son unos hipócritas, no entienden absolutamente nada. Dicen que entienden una cosa y no logran entender lo que verdaderamente es trascendental, los tiempos espirituales. Yo no sé si usted está teniendo el discernimiento para darse cuenta de que estamos viviendo los últimos días de la humanidad, que son tiempos difíciles. No sé si usted tiene el discernimiento para conocer los tiempos en los cuales nosotros tenemos que prepararnos ya para el final de los tiempos. Es el tiempo en el cual vendrá el Señor por su pueblo y moraremos con Él. Las señales se están dando, los tiempos se están cumpliendo, ya falta poco. Nadie puede decir cuánto tiempo. Dice la palabra de Dios que eso solamente el Padre lo sabe. Pero si nosotros miramos a los tiempos que estamos viviendo, nos vamos a dar cuenta que toda la palabra se está cumpliendo paso a paso de una manera fiel. Los problemas que dice nuestro Señor Jesucristo que se van a venir en los postreros tiempos o en los tiempos finales, nosotros los podemos advertir en todo el mundo, se están dando de una manera constante. Y sin embargo, a pesar de ello, aún los cristianos, algunos no nos hemos dado cuenta que estamos cerca del final y seguimos viviendo como queremos vivir. Y muchas ocasiones queremos vivir de una manera desordenada, no de acuerdo a lo que Dios establece. Y nuestro Señor nos dice, cuidado, es tiempo que mires a los tiempos. Ve, los tiempos se están cumpliendo. Sé entendido en los tiempos, ten discernimiento para que puedas hacer lo correcto. Y aquí podría seguir una pregunta. ¿Por qué Isaacar precisamente? ¿Por qué esta tribu? ¿Por qué eran entendidos en los tiempos? Le invito a que vayamos a Génesis capítulo 42.